Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bendecidos, gloria a Dios. Bueno, pues antes de iniciar, vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, dándonos la oportunidad, Señor, de poder estar en tu casa para glorificarte, Señor, para honrarte a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, también por dejarnos ver a nuestros hermanos una vez más. Te damos gracias, Señor, también porque nos has dado salud para poder estar aquí en este lugar. Y te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana, en esta tarde, Señor, haga su trabajo en cada uno de nosotros. Nos queremos, Señor, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Pues vamos a continuar, hermanos, con esta serie que vamos todos los domingos, la cual he titulado El altar. Y hemos estado hablando en los pasados mensajes acerca del altar como un lugar de sacrificio, como un lugar de ofrendas a Dios, un lugar de fe, y también estuvimos hablando del altar como un lugar de consagración. Y pues ya no hay tiempo de volver y repasar todos esos mensajes que hemos dado, pero si usted no los ha escuchado, lo invitamos a que vaya en línea y pueda escucharlos y pueda llevar ese seguimiento que llevamos, ya que hemos puesto bases para poder continuar juntos. Y el día de hoy le voy a dar el tema para el día de hoy. El día de hoy le he puesto como tema el altar, un lugar de encuentro. El altar, un lugar de encuentro. Y para comenzar en esta tarde quisiera que definiéramos la palabra encuentro y así podamos asimilar lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Y la palabra encuentro, según la Real Academia Española, lo define de la siguiente manera. Dice, acto de coincidir en un punto, dos o más cosas, a veces chocando una con otra. También tiene como sinónimo esta palabra un cruce, un choque, un golpe, alguien le puede decir un encontronazo, porque eso es lo que habla la palabra encuentro, un encontronazo. También habla de una colisión, algo que choca, ¿verdad? De hecho, esa es una de las palabras también de sinónimos. También otra de las definiciones es acto de encontrarse con alguien o algo. Entonces estamos hablando del altar, que es un lugar de encuentro, un lugar donde nos encontramos ¿con quién? Con Dios, donde chocamos con Dios, donde hay un cruce entre lo humano, que somos nosotros, y lo divino, que es Dios. Y justamente eso es lo que hace el altar. Representa un lugar sagrado, un lugar de encuentro, donde dijimos la humanidad choca o se conecta con lo divino, que es Dios. Y hemos visto que había altares al Dios vivo, pero también había altares a dioses que no podían escuchar ni podían hacer nada. Lo vimos con el altar de Elías, que el Señor desciende y hace caer fuego del cielo para consumir la ofrenda. Pero también vimos los profetas de Baal, que los profetas de Baal, por más que se sajaron, ¿verdad?, que se cortaron, y por más que bailaban frente a ese altar y gritaban, no pasó nada, porque estaban buscando un Dios muerto, un Dios que no tiene vida. Y eran los altares, ese lugar de conexión con Dios, de adoración, lugares de ofrenda, de sacrificios a Dios, un lugar, decíamos anteriormente, de intersección, un lugar de conexión entre Dios. Y después, cuando nosotros vemos en Génesis, desde el inicio de la palabra de Dios, que es en este libro de Génesis, vemos a Adán y Eva pecando, y por lo tanto, cuando ellos pecan, vemos que viene la caída del hombre, y después de que ellos pecan, son echados fuera de aquel jardín del Edén, y una vez estando fuera, podemos ver que ellos tienen sus hijos, y viene el tiempo de criar hijos, y los hijos de Adán y Eva eran Caín y Abel. Y lo invito a que vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3. Aquí podemos ver una de las primeras ofrendas
a Dios. Y quiero tocar una base en esos versículos. Dice el versículo 3, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? Dice Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y yo quiero que notemos algo en estos versos. Usted escucha de una ofrenda, la ofrenda de Abel y de Caín, mas no sé si usted mira que no se mira un altar, no se escucha de un altar, al menos no nos dice la palabra que hicieron un altar, pero sí podemos inferir que había un lugar en el que ellos estaban designando para entonces hacer sus sacrificios o hacer su ofrenda. Porque cuando usted mira las palabras que usa, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto. Pudo traer ese fruto, dice, de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y también Abel dice que trajo también. Se puede inferir que agarraron el fruto de su tierra, de las ovejas que tenía, y se lo trajeron a Jehová. Y al habérselo traído, era un lugar que ellos habían designado para traer esa ofrenda a Dios. Y yo quiero que usted mire algo aquí. Cuando nosotros vemos, podemos empezar a ver que los sacrificios empiezan, o las ofrendas empiezan desde Génesis. Y empezaban con Abel y con Caín y Abel. Después, ya lo hemos visto esto, entra la parte de Noé, donde viene el diluvio. El Señor le dice, Noé, ve y hazte un arca, porque he determinado terminar con toda la humanidad debido al pecado que había, la maldad que había. Noé, obedeciendo al Señor, va y construye un arca, es salvo del diluvio que destruyó con toda la humanidad, y después de que sale él del arca, vemos que él construye un altar y hace holocausto a Dios. Y ahí es donde por primera vez en la Biblia se escucha la palabra altar. Podemos ver que ahí es donde por primera vez se hace la mención de que se construyó un lugar para ofrecer a Dios holocausto, una ofrenda voluntaria a Dios de agradecimiento por lo que el Señor había hecho en él. Y ya lo vimos en los mensajes pasados, pero quiero que lo pongamos de una manera más sencilla. Y supongamos que usted está casado, vive en su propia casa y decide hacerle un guisado a sus padres. Y dice, le voy a hacer un guisado de los bien ricos, así como una torta ahogada, ¿verdad? Bueno, eso no es un guisado, pero ahí una torta ahogada porque toma su tiempo, ¿verdad? Y decide, le voy a llevar a mis papás. Y se lo hace y lo termina y dice, qué bueno se ve, y va y no se lo va a llevar a la casa del vecino y esperar que sus padres lo prueben ahí. Ni tampoco lo va a dejar en la calle y esperar que sus padres lo prueben ahí, sino que usted lo va a llevar ¿a dónde? Hasta la casa de sus padres y le va a decir, mira lo que te hice, y lo va a poner ahí donde ellos lo puedan encontrar, donde ellos puedan probarlo, donde ellos puedan tener y disfrutar de ese platillo que usted hizo. Y esa es una manera más sencilla de poner lo que era un altar. El altar era un lugar de encuentro con Dios, donde podían venir y ofrecer a Dios sus ofrendas, sus holocaustos, y el Señor lo podía recibir. Y el Señor podía recibirlo como un olor fragante, algo grato delante de Dios. Y yo cuando veía esto, es muy posible que, debido al contexto cultural que nos habla la palabra después de Caín y Abel, que Abel y Caín podían haber tenido este lugar donde ofrecían los sacrificios a Dios, porque dice que trajeron y se lo ofrecieron a Jehová. Y quiero que veamos algo también, que estas prácticas de ofrenda y sacrificios a Dios implicaban que había un lugar de encuentro, que había un lugar de un encuentro con Dios, donde Dios recibiría sus ofrendas, donde Dios recibiría sus sacrificios, ¿sí o no? Era algo que el Señor lo podemos ver a través de la Biblia, pero quiero que ponga mucha atención a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque conforme vamos avanzando, la palabra de Dios nos va a hacer ver cómo es que el altar llega hasta el día de hoy a nuestro altar, que es nuestra vida, donde ofrecemos a Dios sacrificios
y ofrendas a Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mientras usted lo busca, déjeme darle un poco de contexto. Cuando vemos el capítulo 20 de Éxodo, es muy tremendo porque es donde Dios da los 10 mandamientos a su pueblo. Es donde Dios dicta los 10 mandamientos, pero también es donde el Señor se muestra a su pueblo. Cuando el pueblo llega al pie del monte de Dios, el monte santo de Dios, el Señor se hace ver a su pueblo. Y el pueblo, al escuchar la majestuosidad de Dios, al escuchar el poder, la grandeza, el estruendo de la voz de Dios, se aterrorizó. Y vaya a Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Y dice así. Dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron, ¿cómo? Dice, a distancia. ¿Y luego qué hacían? Temblando de miedo. Y dice el 19, entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Fíjate las palabras que le decían a Moisés. Al escuchar el estruendo, la voz de Dios tan fuerte, ellos vinieron a Moisés y dijeron, no, mejor que te hable a ti y nosotros recibamos el mensaje. Y dice el 20, lo que les dijo Moisés, dice, no tengan miedo. ¿Quién dijo esto? Moisés. Dice, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Al escuchar ellos el estruendo de la voz de Dios, la majestuosidad de su voz, esto iba a causarles terror, miedo de la grandeza de Dios, lo cual les impediría pecar. ¿Por qué? Porque habían escuchado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabían quién era Dios. Y el Señor estaba mostrando solo un poco de su poder. Estaba mostrándoles un poco de su grandeza, no para terminar con ellos o no para exterminarlos, sino para que entraran en razón y vieran que Dios es un Dios vivo, un Dios fuerte y temible. Un Dios fuerte, decía el apóstol Pablo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. Porque no se podían acercar a Dios con pecado en sus vidas. Tenían que limpiar todo aquello que estaba manchado en sus vidas. Pero ¿sabe una cosa? Para que esto hubiera pasado y ellos escucharan la voz de Dios en ese monte, en ese pie del monte santo de Dios, Dios los había preparado de antemano. Porque nadie se podía acercar sin santificarse. Dios los había preparado de antemano. Ellos no llegaron por sí solos a ese lugar, sino que había sido un lugar designado por Dios. Dios lo preparó de antemano a cada uno de los corazones que iba a estar en ese lugar. Y si usted va a un capítulo anterior, en Éxodo capítulo 19, lo leo del versículo 9, Nueva Traducción Viviente, dice así. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo, ¿qué pueda hacer? Dice, pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara el pueblo para mi llegada. ¿Qué le dijo? Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Un capítulo anterior el Señor los estaba preparando. O sea, hazlos, conságralos. Recuerdan que hablamos el domingo pasado que el altar es un lugar de consagración, un lugar donde nos limpiamos, donde tenemos que dedicarnos a Dios, entregarle nuestra vida a Dios. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Y dice el 11, asegúrate de que estén preparados para el tercer día,
porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Y dice el 12, marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Dijimos, el pueblo no llegó por sí solo hasta este punto de escuchar la voz de Dios y el estruendo de Dios. El pueblo había sido preparado, santificado, consagrado a Dios. Habían lavado sus vestidos, sus ropas. El pueblo se preparó para escuchar la voz de Dios en el monte Sinaí y para venir ante el altar de Dios, ante la presencia de Dios. Necesitamos santificarnos, consagrarnos a Dios, prepararnos para venir al Señor. Regresemos a Éxodo capítulo 20, versículo 21. Continúa diciendo de la siguiente manera: así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura. ¿Dónde estaba quién? Donde estaba Dios. Y dice el 22, entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Fíjese cómo le da unas indicaciones, y lo que viene a continuación es qué hacer y qué no hacer. Dice el 23, recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, ni de oro, que compita conmigo, les decía el Señor. Y aquí viene la indicación en el versículo 24. Les dice: háganme ¿qué les pidió? Un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Y luego dice: constrúyanme un altar donde, ¿qué dice? Donde yo determine. No donde tú quieras, porque no es donde tú quieres, sino es donde Dios determine. Y es aquí, mis hermanos, donde por primera vez en la Biblia se da detalladamente a conocer el uso apropiado de los altares. Porque se veían altares como el de Noé, como el de Abraham, y usted mira todos aquellos altares, pero por primera vez se da a conocer el uso apropiado. De hecho, unas Biblias, si usted mira en sus títulos, dicen el uso apropiado del altar. Le ponen a esos versículos. Porque Dios le da a Moisés dirección, también se puede decir directrices sobre cómo deben ser construidos los altares y cómo debían ser utilizados. Pero si regresamos a Génesis capítulo 22, o si vamos a Génesis, ponga una marca ahí para que no lo pierda ese versículo donde estamos, y vamos al libro de Génesis capítulo 22, porque aquí hay otra ocasión donde el Señor habla con Abraham. Y si recuerdan, el Señor le pedía a Abraham algo que él amaba. ¿Qué era lo que Abraham amaba? Su hijo Isaac. Y el Señor se lo pide. Y dice Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice así. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No donde tú quieras, Abraham, lo ofrecerás donde yo te diga. Y dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, y enelbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y es muy importante que recalquemos que el Señor una y otra vez les decía: donde yo te diga. Y yo quiero que usted note que el altar no podía ser donde ellos querían.
era donde Dios les decía, no era un altar cualquiera, porque era un altar que estaba en un lugar que Dios escogía. No se trataba de Abraham, ni tampoco se trata de ti o de mí. Se trata de Dios, se trata de la gloria de Dios, de la adoración al Dios vivo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice el versículo 8, y respondió Abraham, Dios proveerá. ¿Qué proveería el Señor? El cordero para el holocausto. Le dice, hijo mío, e iban juntos. Usted se puede imaginar toda esta escena. El Señor le había pedido a Abraham su hijo, lo que él amaba. Porque hasta le dijo, ofréceme en sacrificio lo que tú amas. Abraham no se lo negó, dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y dice el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dice el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Te puedes imaginar esta escena? El Señor llevaba a Abraham, le dijo, toma a tu hijo, ofrécemelo. Y Abraham, sabiendo que Dios es poderoso, conociendo a Dios, y sabiendo que si Dios se lo pidiera por algo, conociendo aún que Dios era tan poderoso como para aún resucitarlo, si Él quisiera, y fue obediente. Y llegó hasta el punto en el que tenía el cuchillo en la mano listo para degollar a su hijo. Y dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y si usted ha tenido la oportunidad de estudiar quién es el ángel de Jehová en la Biblia, algunos han llegado ya en el estudio de la palabra de Dios a decir, ese ángel de Jehová era Jesús. Parte como de una teofonía, se le dice, donde se podía ver el Señor antes de que Él encarnara en Jesús. Una de las manifestaciones visibles de Dios que usted puede ver en el Antiguo Testamento. Y dice, le dijo desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y luego fíjate las palabras que dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Aquel ángel le decía, tú no me rehusaste cuando te lo pedí. Dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Fíjate cómo dice, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Jehová proveerá. Dice, por tanto que se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Fíjese que el ángel de Jehová no solo detiene a Abraham, sino que también le proporciona una solución. No se quedó sin holocausto. Le proporcionó la solución, el carnero. Y no nomás eso, sino que hasta reafirmó las promesas que Dios le había dado a Abraham, que incluían su descendencia, la multiplicación de su descendencia, la bendición a las naciones a través de esa descendencia. Y esto nos recalca que hubo un lugar específico de parte de Dios y Abraham fue obediente.
Y en esa obediencia hubo una manifestación de parte de Dios. Y la manifestación fue provisión de parte de Dios. Hubo un encuentro con Dios. Porque dice que el Señor le llamó a Abraham y él dijo: heme aquí. Y podemos ver que también la Biblia nos habla que hubo quienes levantaron altares donde Dios no se los había pedido, donde Dios no se los había ordenado. Ustedes pueden leer la historia de Jeroboam. Y esto fue lo que hizo el rey Jeroboam. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Y nomás para establecer un poco lo que pasa en esos versículos, Jeroboam establece altares en Betel y en Dan. Y después de la división del reino de Israel, podemos ver que Jeroboam, el rey del reino del norte, temía que su pueblo regresara a Jerusalén para los sacrificios, para los holocaustos, para adorar en el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Para evitar que su pueblo se fuera, construyó dioses, construyó altares. Y fíjate lo que dice el versículo 28. Dice el versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo rey, ¿qué hizo? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dice el 29, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y dice el 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y luego dice el 31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y dice el 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, y a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y dice, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Dice el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había, ¿qué? Inventado de su propio corazón. Y dice, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y ustedes pueden ver que Jeroboam quiso imitar los altares que había en Jerusalén. Quiso imitar aquellas fiestas solemnes de Judá, de Jerusalén, y las quiso imitar haciendo sus propios altares, poniendo sus propios sacerdotes que Dios no había mandado, pecando así contra Dios. Y este fue un acto de transgresión, porque no había sido ordenado por Dios. ¿Y sabe qué provocó? Provocó la idolatría entre el pueblo. Eso fue lo que hizo. Habían levantado altares, habían inventado fiestas solemnes y llevaron a la gente a la idolatría. Y por esa razón nunca serían aceptados esas ofrendas y sacrificios por Dios. Después les invito a que lean ahí el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1. De hecho, podemos leer unos versículos nomás para que vea cómo el Señor pronuncia juicio. Vaya conmigo, primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, donde estaban aquellos ídolos. Y dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dice el 2, aquel hombre clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y dice el 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo,
esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él, dice que sobre él está, se derramará. Y dice el 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Y dice el 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y empieza el juicio contra Betel y contra Dan, aquellos altares que el Señor no había dicho que se hicieran, y contra todos aquellos que habían quemado incienso en esos altares también. Y yo quiero que usted note que Dios es quien indica dónde, cómo y cuándo y hasta qué ofrecer. Y solo hay dos opciones: obedecer o desobedecer. Porque no hay medio obediencia, ¿verdad que no? No puede decir, no, pues ahí medio obedezco a Dios, porque entonces es desobediencia. O obedeces o desobedeces. Regresemos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, estamos leyendo Nueva Traducción Viviente, a partir del versículo 24, donde el Señor da la instrucción. Y dice así, dice, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Y luego dice, constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante ustedes. ¿Y qué dice? Y los bendeciré. Fíjate lo que le está diciendo el Señor. Le está diciendo, constrúyeme un altar donde yo te diga, donde yo determine, dice que recuerden mi nombre. Y allí yo me presentaré. Esto habla de un encuentro con Dios. Ahí Él se presentará. De hecho, la Reina Valera lo pone, vendré a ti y te bendeciré. El Señor hablaba de ese altar que buscaba que nosotros hiciéramos a Dios, que hiciera su pueblo de Dios a Él en el lugar correcto. Para mayor claridad, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 12. Y este es un pasaje que forma parte de la transición del pueblo cuando iba camino hacia la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 12. Vemos que el pueblo va entrando a la tierra prometida y empieza a hablarles sobre cómo deberían hacer ellos o cómo deberían de hacer aquellos sacrificios a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 1, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y dice el 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y reharéis su nombre de aquel lugar. Fíjate lo que estaba pasando. El Señor les decía, van a entrar a la tierra que yo les voy a dar. Y cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, el Señor les decía, te vas a encontrar con muchos altares que no son para mí, que no son míos, que no son para gloria y alabanza de mi nombre. Y les decía, y vas a destruir todo eso, no vas a dejar ni uno. Y dice el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Fíjate lo que le dice el Señor. Dice, van a entrar a la tierra que yo les doy en posesión. Y cuando entren a la tierra van a encontrar muchas cosas
que no me agradan. Y cuando llegues a ese punto tendrías que destruir todas estas cosas. Y luego le dice, y vas a construir. Le decía en el versículo 5, vas a ir al lugar que yo escogiere, y ahí es donde tú irás. Y dice el versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y dice el 7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y dice el 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. ¿Qué es lo que hacían ellos aquí ahora? Cada uno lo que bien, ¿qué dice? Le parece. Cada quien hacía lo que quería. Y el Señor les dice, van a entrar a la tierra que yo les he prometido, pero no más de hacer lo que ustedes quieran. No más eso. De hecho, el versículo 9 continúa diciendo, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y note cómo reitera lo que había dicho en el versículo 11 una vez más. Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Mira, vuelve a repetir lo mismo que acaba de decir en el versículo 6. Lo reitera una vez más y dice el 12, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, y vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Y vuelve a reiterar, repetir, insistir, como usted lo quiera llamar, en el versículo 13. Fíjese lo que dice el versículo 13, dice, cuídate. Dígale al que está a su lado, cuídate. ¿Cuídate de qué? De no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Podemos comenzar a ver el panorama que el Señor hacía con su pueblo? Los llevaba a través del altar, de cómo Él quería que fueran los altares y los sacrificios. Y cuando usted lo mira bajo este contexto que estamos hablando, usted empieza a entender el por qué Jesús le dijo a la mujer samaritana lo siguiente. Se puede ir al Evangelio de Juan, capítulo 4. Y siga con mucha atención. ¿Recuerdan esta mujer samaritana? Esta mujer samaritana, lo hemos dicho antes, se creía muy religiosa. Se presenta junto a Jesús, está platicando con Jesús, y la mujer le dice a Jesús, nosotros también adoramos en el monte Gerizim. Pero no era el lugar designado por Dios. Por lo tanto, ¿sería válido o no? No. Porque estaba adorando en el monte Gerizim. Y cuando usted mira bajo este contexto, sabiendo que el Señor era el que decía en dónde se debería de adorar, en dónde se debería de llevar los sacrificios, y esta mujer lo estaba haciendo como ella quería, como le habían enseñado sus padres. Porque dice, aquí me dijeron mis padres que aquí deberíamos de llevar los sacrificios, y aquí los llevamos. Sin embargo, no era válido. De hecho, los judíos les llamaban a los samaritanos paganos porque adoraban, a ellos decían a Dios,
en un lugar que no había sido designado por Dios. Versículo 20, Juan capítulo 4, versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, le dice a Jesús como judío, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Quiero que note algo aquí. Ella decía: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y yo quiero que usted note que no era que los judíos decían eso, sino que ese era el mandato de Dios, que ahí es donde se debería de adorar, donde se debían de llevar los sacrificios y las ofrendas, los holocaustos a Dios. Básicamente esta mujer le estaba diciendo: ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar designado por Dios. Y yo pregunto, ¿era Jerusalén el lugar designado por Dios? Vaya a Salmo 132. Salmo 132 es uno de los pasajes, de muchos pasajes, pero me gusta este Salmo 132, versículo 13. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a regresar ahorita a Juan, pero vaya al Salmo 132, versículo 13. Dice así, lo puede seguir en la pantalla si gusta. Dice: pues el Señor ha escogido ¿a quién? A Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Fíjate el versículo 14, dice: este es mi lugar de descanso para siempre. Dijo: viviré aquí porque este es el lugar que he deseado. Dijimos, este nomás es uno de los versículos, de muchos versículos, donde podemos ver que el Señor había elegido a Jerusalén. Él lo había designado. Y yo quiero dejar esa base sólida para poder avanzar, porque cuando llegamos a Juan 4, donde estamos hace unos momentos, vamos otra vez a Juan 4, vemos que Jesús corrige a la mujer samaritana. La tiene que corregir porque ella estaba adorando en un lugar donde no debía, porque así había sido enseñada. Juan 4, ella dijo lo siguiente en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Y yo quiero ponerlo de la siguiente manera. Así como esta mujer, hoy en día muchos siguen haciendo lo que quieren. Muchos creyentes, muchos cristianos siguen haciendo lo que quieren. Y no por falta de dirección, porque la mujer tenía la dirección en la palabra de Dios. Ella lo único que tenía que hacer es ir y leer el Pentateuco para ver dónde era el lugar designado por Dios. Sin embargo, no lo hizo. Y yo lo ponía de esta manera: usted quiere ir a algún lugar y le pone ahí en el mapa de Google, ¿verdad? Y le pone ahí el lugar que quiere ir, y el mapa pues le dice cómo llegar. Le dice: ahí está cómo llegar. Y usted puede ir a ese lugar porque ya tiene el mapa, pero tiene que ir y ponerle ahí la dirección o ponerle lo que está buscando para encontrarlo. Ella tenía la dirección, estaba ahí, pero no lo quiso buscar. No quiso tomarse el tiempo de averiguar, de investigar. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que su pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ahí está en la palabra de Dios, pero al no tomarla y al no agarrarla y estudiarla, el pueblo sigue pereciendo, no por falta de dirección, porque la dirección ahí está, sino por falta de conocimiento, de entrar en la palabra y llenarse de la palabra y conocer qué es lo que dice. La mujer dijo: nosotros adoramos porque aquí me enseñaron. Solo tenía que estudiar un poco más para darse cuenta que no era lo que los judíos decían, sino que era lo que Dios decía. Recuerda que los samaritanos aceptaban el Pentateuco, pero ¿sabe qué pasaba? Que ellos lo reinterpretaban.
Yo lo veía como el día de hoy, como el estilo los mormones o los testigos de Jehová, que pues tienen ahí la palabra de Dios, pero le ponen su propio entendimiento ahí. Y ya no leen la palabra de Dios así, sino que ya dicen el libro del Mormón, otro evangelio de Jesús. ¿Saben? Hasta el nombre lo dice, otro evangelio. O los testigos de Jehová. Y usted mira los testigos de Jehová y también igual, ellos no creen en Jesús como un Dios. Y de hecho los mormones, ellos creen que usted puede llegar hasta un nivel de ser como Dios. ¿Te imaginas? Y los samaritanos tenían algo parecido así. Tenían el Pentateuco, pero lo habían trastornado y ellos decían, el lugar que Dios había designado era Jerusalén. Entonces ellos ahí iban a Jerusalén. Y así estaban. Pero si usted mira, usted puede ver que hasta en su nombre, ¿verdad? Dice en el nombre de los testigos de Jehová, habla de los santos, ¿qué dice? De Jesucristo de los últimos días, ¿verdad? Y tiene el nombre de Jesús ahí, y dices, es bíblico, porque tiene el nombre de Jesús, pero es un Jesús que cuando tú empiezas a ver todo lo que ellos predican, no es el mismo Jesús que nosotros predicamos. Nada que ver con el Jesús de la Biblia. Indican que Jesús es hermano de Satanás y que le ganó a Satanás en el huerto, que ahí es donde ganó la batalla, en el huerto de Getsemaní, no en la cruz, y no es una de cosas. Pues los samaritanos tenían algo así. Y cuando usted mira a los samaritanos, Jesús dice, no, espérate. Es que tú estás adorando algo que no sabes. Y el Señor tiene que poner las bases bien. Tiene que poner sus bases para que ella pueda corregirse. Fíjese lo que dice el versículo 22, Juan 4, 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y después de que pronuncia estas palabras el Señor Jesús, usted puede mirar que el Señor Jesús menciona unas palabras que eran tan profundas que a la mujer le pasaron así por encima. Ni siquiera las pudo captar en el momento la profundidad de esas palabras. Y dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire una cosa aquí. El Señor le revelaba que la hora venía, y luego le dice, y de hecho, ahora es. Viene aquella hora. Estaba en una transición. Del altar físico donde se llevaban aquellos animalitos para ser sacrificados y ser lavados de nuestros pecados, estaba haciendo la transición al Cordero que sería inmolado por nuestros pecados una vez y para siempre. Y el Señor le decía, y tienes de frente aquel sacrificio. Por eso le decía, la hora viene y ahora es. ¿Cuál era ese lugar correcto? ¿Jerusalén? Mateo capítulo 16, versículo 21. Aquellos sacrificios deberían de ser hechos en Jerusalén. Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera. Dice el 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera, ¿a dónde?
a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. ¿Recuerdan que el lugar era Jerusalén para los sacrificios? Jesús decía, me es necesario que vaya a Jerusalén y que muera en Jerusalén. Jesús no podía morir en cualquier lugar, tenía que morir en Jerusalén porque era el lugar donde Dios estaba, donde Dios recibía aquellos sacrificios y holocaustos, porque era el lugar que Él había dicho. Y Jesús lo sabía y decía, tengo que ir a Jerusalén y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. El lugar para el sacrificio, el lugar que Dios había escogido era Jerusalén. Y solo ahí podría llevar a cabo el sacrificio aceptable a Dios por nuestros pecados. Isaías 53 lo profetizó de la siguiente manera. Se lo leo en el lenguaje, en Nueva Traducción Viviente, lenguaje más sencillo. Isaías 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que os atrajera hacia él. Dice el 3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos, ¿qué? La mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y dice el 4, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores las que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Y dice el 5, pero Él fue traspasado, ¿por qué? Por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y dice el 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Y continúa, versículo 7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Tenía solo 33 años. Pero lo hirieron de muerte. ¿Por qué? Por la rebelión de mi pueblo. Dice, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y dice el 10, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, ¿qué dice? Tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará cuando vea que todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho. Dice, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Aquí estamos usted y yo. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y dice el 12, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expulsó a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús, el Cordero de Dios, que sería sacrificado en el lugar correcto por nosotros, para que tengamos ahora nosotros salvación, un encuentro con Dios. Antes no lo podías tener. Después de la muerte de Jesús podemos tener ese encuentro con Dios personal.
¿No le da gracias a Dios por eso? Cuando usted va a Juan capítulo 16, versículo 7, llegado el tiempo en el que Jesús debería de padecer, Él habla con sus discípulos lo siguiente. Dice el versículo 7 del capítulo 16. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, aquí el Consolador está hablando del alentador, el consejero, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Convenía, hermanos, que el Cordero de Dios fuere sacrificado en el altar de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos libre acceso al Padre. Pudiéramos tener un encuentro con el Padre, una relación con Dios. Un capítulo después, Juan 17, versículo 1, vemos a Jesús orando por sus discípulos. Y dice lo siguiente, versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La hora del sacrificio en el altar de Jerusalén había llegado. Por eso él dice, la hora ha llegado. El Señor, como cordero, iba a morir en el altar, en el lugar indicado por nosotros. Dice Mateo capítulo 27 de la siguiente manera. Mateo capítulo 27. Es un capítulo bien tremendo porque usted mira las últimas horas de Jesús, de la vida de Jesús. Y en Mateo capítulo 27, versículo 31 dice así. Mateo 27, 31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Es el 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Es el 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echándole suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y dice el 36, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y dice el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice el 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y fíjese lo que dice el versículo 51, que es de suma importancia. Dice, y he aquí el velo. ¿Qué pasó? ¿Podemos ver esto? El velo del templo se rasgó en dos. Nos habla de que se abrió un acceso directo a Dios, donde usted puede venir y acercarse a Dios confiadamente. ¿No le da gloria a Dios por eso? ¿Se imagina? El velo se rasgó. Habla de que en ese mismo momento que el sacrificio fue consumido,
que dijo, consumado es, y su espíritu salió de él, entonces el velo se rasgó. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se residía la presencia de Dios, donde solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación, no más. El velo se rasgó a través de la muerte de Cristo, del sacrificio en el altar de Dios, por nuestros pecados, para que usted y yo tengamos acceso directo a Dios y tengamos un encuentro, puedo decir encuentronazo con Dios, donde usted puede recibir directamente de Dios. Fíjate, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Jesús, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El Señor nos dio libre entrada. Y nos dice, teniendo esa libre entrada podemos entrar al lugar santísimo y podemos tener ese encuentro con Dios. Un encuentro personal con Dios. Y no solamente eso, porque no solamente nos habla de ese encuentro personal, sino que podemos tenerlo congregacional, diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice el 35, continuemos leyendo para terminar. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice el 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo quiero que usted mire esto y se pregunte, ¿cómo entonces nosotros respondemos a esta maravillosa verdad de Dios? ¿Cuál es la respuesta que debemos de dar al conocer que Jesús fue ese sacrificio, que lo hemos leído muchas veces y hemos entendido que Jesús fue el sacrificio, pero cuando usted mira que el altar de Dios desde el principio el Señor les decía, aquí es donde debería de hacerse, eso es lo que yo busco para que puedan entonces ser perdonados o limpiados, y llega hasta el momento que nos enseña que Jesús era el último sacrificio por nuestros pecados. ¿Cuál debería ser la respuesta? Déjeme darle nada más 4 respuestas que debemos nosotros llevarnos al día de hoy. La primera, debemos acercarnos con corazón sincero. Amén. Porque la Escritura nos exhorta a acercarnos con corazón sincero. Esto es en plena certidumbre de fe, dice.
O sea, no se trata solo de ser parte de los servicios como para cumplir un ritual, sino que se trata de tener esa comunión con Dios diaria, que vamos a ir más adelante en estos temas del altar, en los sacrificios que debemos demostrar a Dios diarios. Pero no se trata solamente de cumplir rituales externos, se trata de tener comunión con Dios, el encuentro con Dios personal. Por eso acercarnos con corazón sincero habla de tener una relación auténtica, genuina con Dios. Otra respuesta que debemos de dar puede ser la segunda: mantengamos firme nuestra esperanza. Esto es, en los tiempos que estamos viviendo, que usted mira que son inciertos, que son difíciles, necesitamos mantener firme nuestra esperanza, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Debemos de mantenernos firmes. Tercera respuesta que debemos de dar nosotros es estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es, considerémonos los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros. O sea que nuestra comunión no debe ser solamente superficial, sino que debe de haber un ánimo mutuo. Hermano, échale ganas, hermana, échale ganas. Vamos adelante, estimulémonos al amor, a las buenas obras, dice Hebreos 10:24, lo puede ver después. Y número 4, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Porque el Señor dice que ahí es donde derrama bendición y vida eterna. Cuando nosotros venimos y nos congregamos, podemos tener ese momento de exhortación, ese momento de la palabra de Dios, porque recuerda que el Señor constituyó pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Y nos estamos perfeccionando a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios el día de hoy está perfeccionando su vida y lo está alineando a la voluntad de Dios. Lo invito a que se ponga de pie, vamos a terminar. Yo no sé cómo vinieron ustedes, si vinieron cargados y trabajados, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor sabe cómo están nuestras vidas espirituales, si hemos venido bajos de baterías, si hemos venido espiritualmente gateando, pero el Señor quiere darnos fuerzas. Y el Señor quiere que sepamos que debemos de mantenernos firmes, porque Él es el que prometió darnos las fuerzas. Él es nuestro refugio, nuestro castillo fuerte, dice la palabra de Dios, donde podemos estar seguros. Y lo invito a que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración al Señor, porque sabemos que ahí en el monte, Señor, en el monte santo, es donde podemos nosotros venir, Señor, confiados. En ese altar, Señor, de nuestras vidas, queremos ofrecerte, Señor, sacrificios continuos de fe, de alabanza, Señor, en plena certidumbre de que hemos conocido tu palabra. Y, Señor, hemos dedicado nuestra vida para ti. Toma, Señor, nuestra vida, toma nuestro ser. Tú te diste, Señor, como un sacrificio, como ofrenda, Señor, por nuestros pecados. Y hoy, Señor, nosotros te queremos dar gracias y queremos vivir para ti, Señor. No queremos seguir en las mismas,
sino que queremos, Señor, reconocer el día de hoy, Señor, que hemos fallado en muchas cosas. Quizás, Señor, estábamos como el pueblo de Israel que hacía lo que quería, cuando quería. Y tú dices, no más, entrando a la tierra que yo te daré. Tú dices a su pueblo, cuidarán de poner por obra mi palabra. Nosotros hemos entrado, Señor, a esa tierra que tú nos has dado, Señor, a través de tu sangre. Y no queremos hacer lo que queramos, Señor, sino queremos hacer tu voluntad. Porque ahora tú nos gobiernas, Señor, y no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí. Tú conoces sus situaciones, tú conoces por lo que ellos están pasando, Señor. Y yo sé, Señor, que tú eres el que suple sus necesidades, porque podemos escuchar, Señor, la voz de Abraham cuando dijo, en el monte de Jehová será provisto. Y ahí, Señor, en aquel monte en el cual tú nos llamas a ofrecer nuestros sacrificios, y cuando vamos, Señor, en obediencia a ti, ahí, Señor, tú provees siempre, Padre. Señor, te doy gracias por mis hermanos y los quiero poner en tus manos. Que esta palabra no sea una palabra más, nada más, sino que sea una palabra, Señor, que construya, que edifique en sus vidas, que ponga unos ladrillos más, Señor, en esa edificación que tú buscas en nuestras vidas, para ser conformados a tu imagen, para ser útiles, Señor, para tu obra. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Con tus propias palabras, sigue orando al Señor. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel. Otra vez, refugio eres, Señor. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú, eres tú, mi Señor, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Un amor así jamás podría encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podría encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Señor, queremos venir ante tu altar, que sabemos que es nuestro lugar de encuentro. Señor, queremos encontrarte ahí. Queremos conocerte. Conocerte, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro refugio, como nuestro torre fuerte.
como nuestro buen pastor. Queremos caminar en tus sendas, en tus palabras, Señor. Vamos a cantar. Refugio, castillo mío, eres tú, eres tú. Mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Díselo otra vez al Señor, eres mi Dios, refugio, castillo mío, eres tú. Eres tú mi rey, mi fuerza, mi torre fuerte, eres fiel, eres fiel. Oh Señor, un amor así jamás podría encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podía encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Díselo, un amor así jamás podía encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Díselo una vez más. Un amor así jamás podía encontrar. Gracias, mi rey. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Díselo, tus palabras guardaré. Tus palabras guardaré. Tus palabras guardaré. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por tu gran amor. Gracias por dejarnos encontrarte, Señor, y conocerte. Dale un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.